a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Hoy en la mañana vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros llevamos a cabo la misión de Dios en nuestro quehacer diario y particularmente en el área del trabajo. Y como la verdad es que me gusta compartir recursos con ustedes, hay un sitio en la web, en el internet, titulado teologiadeltrabajo.org. Así que si usted quisiera más información y quisiera informarse mejor acerca de qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto al trabajo, le animo a que busque esta página y hay mucho que conocer, mucho que leer, mucho que meditar en esta página teologiadeltrabajo.org. Es hora de una confesión. Y la confesión es esta: soy un adicto al trabajo. Y mi vida se ha vuelto ingobernable. Hay un poder superior a mí mismo que sí puede volverme a mi sano juicio. Así que decido poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios y su palabra. Sin miedo, hago un inventario moral de mi vida laboral. Y admito ante Dios y admito ante ustedes la naturaleza de mis defectos, especialmente aquellos que tengo en el trabajo. Estoy enteramente dispuesto ante Dios a que me libere de todos estos defectos de carácter. Humildemente le pido a Dios que me libere de estos defectos. Hago una lista de aquellas personas a quienes he ofendido en el trabajo y por el trabajo y estoy dispuesto a reparar el daño que he causado. Y repararé directamente a cuantos me sea posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implique perjuicio para ellos o para otros. Continuaré haciendo un inventario moral, personal, y cuando me equivoque, particularmente en el trabajo, lo admitiré inmediatamente. Buscaré a través de la oración y la meditación mejorar mi contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que me deje conocer su voluntad para conmigo y me dé la fortaleza para cumplirlo. Y habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, trataré de llevar este mensaje a otros adictos al trabajo y de practicar estos principios en todos mis asuntos. No sé cuántos de ustedes, y la verdad no voy a pedir que levanten la mano, reconocerán esta confesión como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y es que el trabajo, al igual que muchas actividades o sustancias a las cuales somos expuestos, tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a extremos. No es fácil, la verdad es que no lo es, encontrar el punto óptimo en el trabajo. Algunos huyen de él y tal vez consideran que es un mal necesario, mientras otros, ¿saben qué? Y yo debo de confesar nuevamente que yo me encuentro, o por lo menos me encontraba, tal vez ya no tanto, entre uno de estos que lo que hacía con el trabajo es lo abrazaba y respondía con sacrificio, orgullo y pasión a las promesas que el trabajo me daba de bienestar, prosperidad y supuesta seguridad. La realidad es de que sí, era un adicto al trabajo. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo tenemos nosotros la perspectiva correcta acerca del trabajo? ¿Cómo cumplimos la misión de Dios en este trabajo? Y tenemos una perspectiva no solo bíblica, sino que también saludable, duradera y trascendente acerca de esto. Bueno, la palabra lo que nos invita es de que nosotros, según lo que en ella encontramos, vayamos al origen. Y el origen, ¿verdad?, lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Hemos estado estudiando, hemos estado escuchando y siendo retados por esta serie de mensajes titulada Personas Ordinarias, Misión Extraordinaria. La pregunta es cómo la llevamos a cabo en el lugar en el cual nosotros pasamos muchas veces la mayoría de nuestro tiempo.
Y vemos en Génesis 1 que ahí se nos describe cómo el hombre y la mujer fueron creados para ejercer dominio sobre la tierra, lo cual entendemos nosotros que es un cometido divino de mayordomía. Pero también afirma que nosotros fuimos creados para ser portadores de la imagen y semejanza de nuestro Dios, para reflejar de manera única y espacial el buen carácter de nuestro Dios en este mundo. Laboramos porque fuimos creados con el trabajo como instrumento para reflejar el diseño divino para la humanidad. Hechos, y escuche bien, hechos a imagen y semejanza de Dios, hemos sido diseñados para trabajar y así asociarnos con Dios en su trabajo. Si somos portadores nosotros de la imagen y semejanza de Dios, trabajamos para dar testimonio de la excelencia, la creatividad y la gloria de Dios en este mundo. Trabajamos porque portamos la imagen y semejanza de ¿sabe quién? De un Dios trabajador. Estaba escribiendo estas palabras y meditando sobre el significado que tienen para nosotros. Y me puse a pensar, y les invito a que piensen conmigo, ¿por qué Dios no creó este mundo ya con el más alto grado de desarrollo humano posible? ¿Por qué no lo hizo así? Cuando creó el mundo, ¿por qué no lo creó con todo ya resuelto para nosotros? Para que así nosotros lo único que tuviéramos que hacer fuera disfrutarlo. Y no tener que molestarnos nosotros con avanzar la creación de nuestro Dios. ¿Por qué no lo creó ya con el más sofisticado ámbito de actividad humana posible establecido entre nosotros? Ya todo en su pináculo. No importando la disciplina profesional o la expresión artística, ya creado todo a lo sumo. Pensaba en Adán y decía, bueno, ¿por qué por lo menos, Señor, no le diste a Adán una rueda, pues? ¿Por qué no le diste un asadón o algún otro implemento agrícola para que al salir de ahí, pues por lo menos pudiera llevarse algo en alguna carreta que él hubiera inventado o que tú le hubieras dado? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué estableciste, verdad, esta forma de operar en este mundo? Y es muy interesante cuando nosotros meditamos en esto y nos damos cuenta que Él no lo hizo porque si fuese así, nosotros jamás tendríamos la oportunidad de reflejar la imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Sabe qué? No habría nada por descubrir. No habría nada por combinar, no habría nada por formular, no habría nada por desarrollar, no habría nada por construir. A nuestro nivel realmente no habría nada por crear. No tendríamos nosotros el placer de ver el fruto de nuestro trabajo, los resultados de nuestros esfuerzos. ¿Qué seríamos nosotros? Nosotros seríamos unos autómatas, sin más capacidad que existir sin sentido ni propósito, en un mundo que no tendría retos y que no tendría tampoco aventuras. Y entonces, ¿qué gloria traería esto a Jehová? Pues ninguna. No tendríamos la capacidad de reconocer esta imagen y semejanza creadora y trabajadora de Dios en nosotros y glorificarlo. Porque al llevar nosotros a cabo el trabajo, lo que hacemos en nuestro quehacer diario es nuevamente ser ese reflejo de Él. ¿Y sabe qué? Vivir de esa manera realmente no sería vida. Trabajamos porque portamos la imagen y semejanza de un Dios trabajador en nosotros. Qué increíble forma en la cual el Señor diseñó este mundo. Por eso es de que cada edad, cada época, cada tiempo tiene sus descubrimientos, tiene sus diseños, tiene sus formas de avanzar.
porque Dios así lo ha establecido. Es por eso que todos los días nos levantamos pensando, ¿qué será de nuevo hoy? ¿Qué habrá por descubrir? Y particularmente con nuestros hijos o nuestros nietos, los vemos a ellos y la verdad, la alegría, ¿verdad?, del aprendizaje y del descubrimiento de algo nuevo. ¿De dónde viene? Esto viene de un regalo que el Señor estableció para nosotros al inicio de la vida sobre esta tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay que reconocer que hoy en día, sin importar si nos encontramos en la casa, o nos encontramos en el aula, nos encontramos en línea, en el taller, en el bufete, oficina, fábrica, donde sea, la verdad es de que el trabajo para muchos de nosotros se ha convertido en una verdadera frustración, ¿no es cierto? Aquellos de nosotros que trabajamos directamente con clientes, ¿sabe qué? Donde quiera que nosotros vamos, si nosotros no somos el cliente difícil, ¿verdad?, nosotros nos encontramos con gente verdaderamente difícil. Y ahora en tiempos de pandemia, vaya si no. Los jefes son más demandantes, el trabajo se ha vuelto más tedioso, para muchos es un desánimo. ¿Y sabe qué? Uno escucha en la calle que todo es un dolor hoy en día, ¿no es cierto? Conseguir un trabajo, particularmente en nuestra economía, en nuestra realidad nacional, es un dolor. Mantener un trabajo es un dolor y avanzar en el trabajo, más dolor. ¿Y qué decir del trabajo en casa? En estos tiempos veo a mis amadas hermanas aquí, les digo mis más sentidas condolencias, hermanos. De veras. Allá en la casa nosotros pasamos de 2, nos llevamos más o menos bien con mi esposa y de repente la pandemia nos trajo 4 más, ¿verdad? Y con 4 más, pues amamos a nuestra hija, a su esposo, nuestros nietos, pero también todo tiene sus límites, ¿no? Y la verdad es de que llevar adelante la casa, el hogar, las demandas, responsabilidades y tratar de balancear el presupuesto y hacer del hogar todavía un espacio agradable y verdaderamente cálido. Qué complicado es hoy en día. Con razón se les perdona a mis amadas hermanas de que alguna vez pierden ustedes ese dulce carácter angelical y el buen deseo de servicio. Pero si nosotros lo que hacemos es, vamos a la palabra de Dios, encontramos allá en Génesis 3, 17, 19 la respuesta sobre qué pasó. Porque el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, tomaron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y esto tuvo como consecuencia que Dios lo que hizo fue maldecir la tierra y sus efectos fueron profundos, particularmente en la realidad del trabajo. Devastadores, porque ahora escribe la palabra en este maldecido mundo, el trabajo sería arduo, difícil, sería lleno de espinas y cardos, sudorosamente extenuante, enemistad con Dios, enemistad con el prójimo, enemistad en el trabajo. Uno lee Romanos 22, 23, y una descripción que hace ahí el apóstol Pablo de alguna manera nos ayuda a entender cómo es que nosotros nos sentimos. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos que gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Algo adentro de nosotros nos dice, esto puede ser mejor. Algo adentro de nosotros nos dice, esto puede ser diferente. Y sabe que ese anhelo profundo que hay en nuestro corazón de que haya un cambio a esta realidad, nuestro Dios ya dio una solución para esto. Es el Evangelio de Jesús, en realidad es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando nosotros repasamos estos capítulos iniciales del Génesis, nosotros nos damos cuenta que sí, Dios creó este mundo. El mundo fue corrompido por la desobediencia de Adán y Eva. El pecado hizo su entrada a la historia y trajo enemistad entre Dios y su creación. Incapaces nosotros ahora de vivir de acuerdo al diseño y propósito original. Pero esto, a Dios gracias, no se queda ahí, sino que nosotros seguimos el hilo de la historia bíblica
y observamos a un Dios poderoso, insondable en su santidad, perfecto en su justicia, infinito en misericordia, sacrificial en su amor, que inicia este plan de redención de un mundo que está en derrota y desesperanza. Y entonces lo que hace es envía a Jesús, su Hijo, a habitar entre nosotros. Me llama a mí poderosamente la atención que en el Evangelio de Juan, particularmente en la introducción de este Evangelio, lo que hace el escritor es que él inicia con la creación también. Él está revisitando el comienzo, pero lo hace desde una perspectiva más íntima, más reveladora. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de esos momentos de Génesis 1. Continúa diciendo: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nuevamente nos regresa a nosotros a ese momento. Y nos está diciendo: todo lo que sucedió en esa descripción de la creación fue hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo increíble es de que en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice: aquel que de la nada creó el mundo, ahora camina entre nosotros, caminó entre nosotros. El Hijo de Dios activo durante esta primera creación, tomó forma humana y, tal como Juan lo describe, continuó la labor creadora de Dios por medio del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, haciendo posible que una nueva creación que tiene como resultado la transformación radical del corazón y de la mente, de la voluntad, del comportamiento del hombre. Estas son las buenas noticias del Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, como escribe el apóstol Pablo en Romanos 1:16. El problema muchas veces es de que nosotros escuchamos el Evangelio, estamos tan acostumbrados a él, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia y en nuestro quehacer, si nosotros vivimos, ¿cómo se llama?, en un mundo en el cual el Evangelio forma parte, que llega a pensarse tal vez como un aerosol, ¿no? Y algunos también fuera lo ponen y simplemente lo comparan con otras expresiones espirituales y dicen: una u otra, ¿qué diferencia hay? Simplemente es algo que nos reviste con una delgada capa de ética y religión. Pero mucho cuidado, porque esto no es así. El Evangelio tiene la capacidad de ir a lo más profundo de nuestras mentes y corazones, los cuales están llenos de pecado y corrupción. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, lo que sucede no es que nosotros cambiamos de afuera para adentro. No. Nosotros cambiamos, somos cambiados por el poder de Dios de adentro para afuera. Por esto es de que nuestro Señor Jesucristo habla y lo describe como un nuevo nacimiento. Es el momento en el cual aquellas cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hecho posible por el amor, la justicia de Dios a nuestro favor en aquella cruz. Aquella cruz que realmente era un instrumento de sufrimiento y vergüenza. Ahí Dios lo que hizo fue literalmente tomó nuestro pecado, lo puso en los hombros de su Hijo, el inocente y perfecto Cordero de Dios, y así abrió la puerta a su presencia. Un regalo de gracia, la justicia de Dios a nuestro favor. Y este regalo está disponible aquí y ahora para todo aquel que lo confiese como su Señor y Salvador en arrepentimiento y fe. Meditando nuevamente sobre esto, me ponía a pensar a la hora de estar leyendo el Evangelio de Juan y viendo cómo es que el plan de Dios hace que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, aquel que es el Verbo, aquel que realmente ejerce el poder y el control en nombre de la Trinidad, viene a este mundo y en ese proceso de renovación, ¿con quién inicia? Ese proceso de renovación, ¿con quién inicia? ¿Sabe con quién inicia? Inicia con nosotros. Inicia con nosotros la corona de la creación.
nosotros, los últimos en ser creados, somos los primeros en ser renovados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios inicia en el orden inverso a como Él creó las cosas en un principio? ¿Sabe qué? Por su gran amor. Porque si Él hubiese tenido que regresar a llevar las cosas como se hicieron en un principio, ¿sabe qué? Él hubiera tenido que destruirlo todo. Entre eso, la raza humana, para poder iniciar nuevamente desde cero. Pero Él en su inmensa bondad y misericordia, en su sabiduría infinita, ¿verdad? Él dice, no, las cosas como funcionan son diferentes. Empezamos con la corona de mi creación, contigo hombre y mujer hechos a mi imagen y semejanza, porque sabes que de ti, entonces, a través de ese proceso de transformación, ese glorioso evangelio en tu corazón, afirmando quién eres tú en mí, ¿verdad? Lo que haces es sales e influencias ¿a qué? A tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos. ¿No es cierto? Muchos de nosotros llegamos al evangelio por alguno de nuestros familiares. Algunos llegamos al evangelio por medio de nuestros vecinos, porque de ahí corre, de la familia corre al vecindario, del vecindario corre a la nación y de la nación corre al mundo. Hasta que llega un momento en el cual todo esto que está corriendo llega a afectar cada una de las áreas del quehacer humano, hasta que se consuma todo allá, en Apocalipsis capítulo 21, cuando vemos nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva, y la nueva Jerusalén que baja preciosa, nuestro nuevo hogar, ¿verdad? Para poner de manifiesto la totalidad de esta renovación que nosotros hemos experimentado ya en sus inicios, en este tiempo, en esta vida, en este lugar. Por eso es que en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús le dice a aquellos que le están escuchando y nos dice a nosotros ahora, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra ¿qué? A todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Y saben qué? Estas buenas acciones, pues obviamente tienen que ver con las buenas acciones que nosotros realizamos en el trabajo. ¿Cómo es que nosotros llevamos adelante el trabajo de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Vaya si no hace una diferencia a favor del reino de Dios. ¿Y sabe qué? Aún en las condiciones más extremas. En el pasaje que Fabio leyó y que nosotros también leímos de 1 Pedro capítulo 2 versículos 11 al 25, el apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que está esparcida en Asia Menor, lo que hoy sería en gran manera Turquía. Y les hace ver de una manera sobrecogedoramente honesta cómo es que ellos deben de elaborar, ¿verdad? En un ambiente, en un tiempo, ¿verdad? En una cultura, en un espacio donde están sufriendo persecución y donde van a sufrir persecución aún peor. Les está diciendo, ellos tienen que laborar con la identidad correcta. Versículo 12, ahí de 1 Pedro 2, versículo 11, como extranjeros y peregrinos. Deben de laborar con la conducta correcta, irreprochables, en la posición correcta, sometidos, en la acción correcta, caminando, avanzando, con los valores correctos, dice el versículo 17, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando a las autoridades, en este caso el rey. Y después utiliza el espacio final de los versículos 18 en adelante para decir, siguiendo el ejemplo correcto, nuestro Señor Jesucristo. De estas 7 características, sencillamente esta mañana solo quiero enfatizar en 2. La primera, trabajar por la razón correcta, la gloria de Dios. Y la segunda, siguiendo el ejemplo correcto,
a nuestro Señor Jesús. Es muy importante que nosotros realmente entendamos la razón por la cual nosotros trabajamos. Porque hay muchas allá afuera. La verdad es que sí las hay. Y nosotros solemos perdernos. Pensamos muchas veces que nosotros trabajamos para poder obtener los alimentos. Secundariamente, sí. Pensamos nosotros que trabajamos tal vez porque necesitamos, pues, pagar nuestras deudas. Y son las deudas normales, ¿no? La casa, el carro, los seguros, el combustible, el colegio de los hijos. Algunos pensamos que trabajamos porque lo que queremos es esta autorrealización, ¿verdad? Poder nosotros expresarnos de la mejor manera posible, llegar a lo sumo de nuestras habilidades y que éstas puedan ser apreciadas. Trabajamos por nuestra propia gloria. Pero la palabra de Dios nos pide a nosotros que seamos un poco más profundos que esto. Que nosotros entendamos con mucha más, más profundidad la complejidad, lo hermoso, lo especial, lo único que significa trabajar por la razón correcta, la gloria de Dios. Y menciono esto porque, sinceramente, para todos nosotros es una de las batallas más grandes a las cuales nos vamos de enfrentar. En el campo laboral siempre va a haber una pelea entre nosotros para quién es la gloria, quién se la merece. El sistema nos empuja a nosotros a todo el tiempo a progresar y a buscar el reconocimiento y la gloria para nosotros mismos. Desde que iniciamos nuestra educación, nosotros aprendemos rápidamente que son los mejores, ¿verdad? Los que se ganan la popularidad y la reputación que los separa de los demás, ya sea en términos académicos, ya sea en términos culturales o en términos deportivos. ¿Sabe qué? No hay premio para el del montón. No hay premio para aquel que es de inspiración artística promedio. En mi caso, mis hermanos, soy el mejor dibujante de ¿qué? Cuadros tal vez, o cuadrados, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es juntar 4 líneas. Más de eso no me pidan. ¿Y sabe qué he encontrado? Para esto no hay premio. Y tampoco hay premio para aquel que sea de una actuación deportiva regular. Para todos aquellos que practicamos el deporte por amor al deporte y que básicamente éramos, ¿verdad?, promedio, pues para nosotros no hubo ningún premio. No hubo diploma al mérito, no hubo actividades extracurriculares de honor, menos becas, ¿verdad? ¿Y qué más? Y cuando nosotros entramos al ámbito laboral, dígame si no es lo mismo. Cada uno de nosotros va encontrando su lugar, ya sea por los estudios, la práctica, ¿verdad?, lo técnico, pero igual nos damos cuenta de que particularmente tal vez algunos de nosotros que tenemos estudios universitarios, la licenciatura no va a ser suficiente, tal vez una maestría, el doctorado y ahora la competencia por las estancias postdoctorales. Esta carrera, ¿verdad?, ¿dónde tiene su límite? ¿Y qué hacemos? Acumulamos títulos, diplomas, certificaciones, herramientas, dispositivos y demás recursos. Veo a mi esposa y sé que está pensando, decirles libros y libros y libros y más libros, ¿verdad? Porque en mi caso, la verdad es de que tengo mi estudio, mi oficina llenos de libros. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos llegando al punto en el cual, pues, funcionando en lo mejor de nuestro conocimiento, experiencia, habilidades, un día nos levantamos y concluimos que, ¿saben qué? Estas cosas que se han logrado, en realidad ha sido por mi esfuerzo, ha sido por mi sacrificio. ¿Sabe qué? Estos logros realmente son míos. La gloria es para mí. Ahora, no quiero ser malentendido en esto porque, claro, el Señor nos da a nosotros talentos y la capacidad para trabajar y desarrollarlos, pero la pregunta aquí es, al final, ¿de quién es la gloria? Y los veo a ustedes, mis hermanos y mis amadas hermanas.
Y conozco a algunos de ustedes. Y sé, porque ustedes me han contado y yo he tenido el privilegio de verlo con mis propios ojos, lo que ustedes han construido con esfuerzo y tesón, a pesar de las muchas vicisitudes de la vida. Entre nosotros yo miro profesionales de muy alto valor en tantas disciplinas. Veo maestros y maestras que verdaderamente son consagrados. Veo empresarios y veo empresarias cuyos negocios son un ejemplo de perseverancia a pesar de los riesgos y ¿sabe qué? De los malos presagios. Veo a obreros que son expertos en su campo, que tienen un conocimiento y una experiencia excepcional y que gracias a ellos complejos industriales funcionan como un relojito. Pero miro también a amas de casa, cuyo hogar es un digno ejemplo de eficiencia, de creatividad, de gracia, de gusto, de belleza y por supuesto de magnífico sabor. Entre nosotros inclusive hay artistas cuya expresión estética e interpretación nos inspiran por su belleza y su destreza exquisita. ¿Y qué decir de aquellos que laboran en el ministerio entre nosotros con pasión por la iglesia y por aquellos que la conformamos? Porque no vayan ustedes a creer que ellos tampoco sufren la tentación de creer que de repente alguna de la gloria también se la merecen personalmente. ¿Quién se la debe de llevar? Es la pregunta. Romanos 11, 33 al 36 nos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, así que a él sea la gloria para siempre. Amén. Leo y tuve que releer este pasaje de Romanos 11, 33, 36 varias veces, hermanos, porque tengo que literalmente martillarlo en mi mente y mi corazón. De él, por él y para él son todas las cosas. A él sea toda la gloria para siempre. Amén. Nos lleva de nuevo a Génesis 1, ¿no? Nos dice, nosotros fuimos creados por él, somos de él. Él nos dio el trabajo, trabajamos por él. Y de él es todo lo que nosotros logramos, porque él nos lo dio a nosotros para empezar. Nos lo dio todo. Pero también me lleva, mis hermanos, a un pasaje muy interesante ahí en Job. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de experimentar un jobazo. O en su vida han tenido lo que yo llamaría también un episodio jóbico. Y usted se preguntará, hermano, ¿de qué se trata eso? Eso es aquella circunstancia cuando a pesar de todo nuestro empeño, afán y denuedo, nos encontramos ¿qué? Con nada, sin fruto, recompensa o resultados. Es el sentimiento que nada está funcionando y todo lo estamos perdiendo, y entonces los reclamos a Dios no se hacen esperar. Todo lo que yo he puesto, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he invertido, ¿verdad? El tiempo, el sacrificio, ¿verdad? Y aquí nada. ¿Qué hay detrás de eso? Le he puesto todo esto, Señor, y no tengo gloria. Bueno, entonces lo que sucede es de que la palabra del Señor nuevamente nos lleva al lugar que nos corresponde. Y es interesante que en Job capítulo 38, ¿qué es a donde Jehová, dónde es a donde Jehová lleva a Job? ¿A dónde lo lleva? Para que puedan entender, ¿verdad?, la diferencia entre él y Dios. ¿Por qué está esto escrito aquí para nuestro beneficio? Es para que nosotros entendamos en esos momentos la diferencia entre Dios y nosotros. Él le dice, ¿dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿De qué está hablando? Génesis 1.
¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas, que las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? ¿Saben qué, mis hermanos? No hay mejor ajuste para nuestra perspectiva que leer Job 38 al 41. Porque nuevamente nos hace ver a nosotros nuestra condición. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? Si nosotros tenemos una capacidad creadora, es porque Dios nos la dio a nosotros. Y por eso es de que la respuesta de Job debe ser la respuesta nuestra, ¿verdad? Ahí en Job 42 dice, yo sé ahora que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Yo era un necio, hablaba lo que no comprendía. Había cosas demasiado maravillosas, no las llegaba a entender. No sé cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando esto sucede, lo que Jehová nos invita es: salgamos y miremos a nuestro alrededor y hagamos una auditoría, tengamos una comparación y veamos lo que hay. ¿Y cuál es la diferencia? Está diciendo: veamos la creación, mira la naturaleza, mira los valles, mira los ríos, mira los montes, mira los volcanes, mira el cielo, mira las nubes. Esto lo hice yo. Es cuando Job tiene la capacidad de finalmente entender eso, que dice: ¿saben qué entiendo? Entiendo que no entiendo. Esto es demasiado grande, es demasiado maravilloso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Él está viendo la gloria de Dios puesta de manifiesto a su alrededor. Dice: me arrepiento en polvo y ceniza, me retracto. Instrúyeme, Señor, para que no pierda de vista de que todo es de Dios, por Dios y para Dios. De Él son todas las cosas, así que para Él sea la gloria para siempre. Regresamos a nuestro pasaje de 1 Pedro 2, 11, 25 al versículo 12. Y lo esperanzador de esto es que cuando nosotros realmente vivimos esta realidad de que todo es para la gloria de Dios, esto nos fortalece a nosotros, aún estando en las situaciones más complejas en nuestro trabajo. Porque sabemos, según lo que ahí nos indica, que en su momento estas buenas obras que llevamos a cabo nosotros en estos lugares oscuros en los cuales nos está tocando trabajar, Dios las va a levantar, las va a reconocer, su gloria va a brillar. ¿Por qué es que el Señor trae esta palabra? Porque puede ser que muchos de nosotros, ya sea aquí o en casa, ahí donde tú estés, en realidad en estos tiempos sientas de que el trabajo realmente está complicado, está difícil. Quisieras salir huyendo, quisieras conseguir uno nuevo y no se encuentra tan sencillamente. Y hay una esperanza muy particular en términos de esto, porque la tentación que tú tienes es hacer las cosas a medias, la tentación que tú tienes es simplemente sobrevivir, y a veces hasta te entra la tentación de por ahí dejar una cascarita de banano para que alguien se pueda resbalar y verse peor que ti. ¿Es cierto? Recordábamos con un colega de profesión y compañero de 1000 batallas ministeriales una ocasión en la cual él, estando en la gerencia de una empresa multinacional, recibió la visita de sus superiores para informarle que el día de hoy cerraban la oficina aquí en Guatemala y trasladaban toda la operación a otro país centroamericano. Así que todo el personal estaba despedido y él no estaba, y si él no estaba en una posición de trasladarse lo más rápido posible, entonces él estaba despedido también. Y la verdad es que como él no tenía ni siquiera eso rondándole la mente, dijo: pues la verdad es que no me quiero ir. Muy bien, estás despedido.
Así que lo que hizo fue ir a la sala de reuniones a esperar ahí, como dice la canción, solo con su soledad, a que le pasaran su cheque y su finiquito. Y mientras él estaba sentado ahí, él pensaba en lo difícil que realmente había sido trabajar en aquella empresa, porque inesperadamente cambiaba de rumbo todo el tiempo. Habían presiones constantes y eran implacables en siempre estar ellos destacando los defectos y rara vez reconocían los logros. Y estando él ahí, pensando en estas cosas y no de muy buen humor, refunfuñando tal vez, algo sobrenatural comenzó a suceder. Porque uno por uno empezaron a entrar los miembros de su equipo, todos los que habían sido despedidos juntamente con él. Fueron entrando al salón de reuniones. ¿Y sabe qué? Le estaban dando las gracias. Y él estaba sentado ahí, escuchaba y no lo podía creer. Porque le estaban dando las gracias por un ambiente saludable de trabajo. Le estaban dando gracias por el trato amable recibido. Le estaban dando las gracias por las oportunidades de avance que les fueron otorgadas. Realmente les estaban dando gracias por ser un buen líder en aquel lugar. Inclusive uno de ellos entró y le comentó: mira, yo sé que tú no vas a tener mucho problema en conseguir otra posición, porque sabes que tú eres un cristiano de verdad. Mi amigo no salía de su asombro, porque en esta situación, ¿verdad?, de abrupta inseguridad y desconcierto, estas personas habían reconocido, en ese ambiente particular, reconocer buenas obras. Buenas obras. Y este amigo me llama y luego nos reunimos, ¿verdad? Y nos sentamos a conversar al respecto y reflexionamos y la conclusión a la que llegamos es que en realidad lo que ellos estaban haciendo no estaban simplemente dándole a él una palabra de gratitud. Lo que estaban haciendo es estaban dando gloria a Dios. Estaban dando gloria a Dios porque al reconocer estas buenas obras, ¿verdad?, en medio de este ambiente de tanta oscuridad, que la gloria de Dios estaba brillando intensamente. Gloria de Dios que le dio a él también la oportunidad de compartir con muchos de ellos aún más acerca de su fe personal. Las buenas obras que se llevan a cabo en nombre de nuestro Señor Jesucristo no han de quedar sin reconocimiento de la gloria divina, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. La segunda característica, mis hermanos, tiene que ver con el ejemplo que nosotros hemos de seguir. Jesús, la razón correcta por la cual trabajamos, la gloria de Dios. El modelo correcto, Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no hay otro que nos va a dar a nosotros el poder y la capacidad de soportar cosas que realmente se pueden tornar difíciles en el trabajo. El apóstol Pedro lo que hace es profundiza sobre quién tiene este poder para laborar en ambientes hostiles, jefes insoportables que nos hacen sufrir penalidades injustamente. Y aquí es necesario un poco de contexto, porque en los tiempos del apóstol Pedro, cuando se habla acerca de la esclavitud, pues la esclavitud no tenía que ver con temas raciales, tenía que ver más con temas socioeconómicos. Los esclavos, ¿quiénes eran? Eran aquellos que habían sido capturados en la guerra, o eran aquellos que eran hijos de esclavos, o eran aquellos que se vendían en esclavitud por cierto tiempo. Algunos de estos esclavos tenían una educación muy desarrollada, privilegiada en realidad, y servían como artistas, como contadores, servían como maestros artesanos. Ahora otros sí trabajaban en condiciones terribles, particularmente aquellos que trabajaban en las minas en aquel tiempo. El abuso, a pesar de esto, era significativo y sabe que no había legislación que pudiera restringirlo. La esclavitud era algo normal, muy normal de la vida de aquel tiempo. Y sabe que muchos de los que estaban recibiendo y leyendo y escuchando las encíclicas de Pedro posiblemente eran esclavos. Así que lo que hace el apóstol Pedro es de que él
argumenta teniendo esto en su mente y en su corazón. Él compara el mérito de sufrir con paciencia por haber cometido un pecado y el mérito de sufrir con paciencia por hacer lo bueno. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí en ese pasaje de 18 en adelante de 1 Pedro 2 es de que aquel que sufre con paciencia por haber cometido un pecado, pues lo que está recibiendo es su merecido. Pero aquel que sufre con paciencia por hacer lo bueno, él va a recibir algo diametralmente mejor y superior. ¿Y qué es? Va a recibir la gracia de Dios. Y por eso es que presenta el modelo de Jesús, el más justo de los hombres, que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, ultrajado. ¿Qué fue él? Humilde, no amenazador. Fue paciente y finalmente él fue crucificado. Pero ¿qué pasó en esa crucifixión? Él lo que hizo fue, obtuvo a nuestro favor la muerte al pecado, vida eterna. Pero ¿qué hizo adicionalmente a eso? ¿Sabe qué? Destapó, literalmente lo que hizo fue abrió. Es el efecto de un creyente que glorifica a Dios sufriendo pacientemente en el trabajo, llevando a cabo buenas obras, encomendándose a aquel que juzga con justicia. ¿Sabe qué hace? En ese lugar, escúchame bien, porque puede ser de que alguno aquí, puede ser que tú en donde estés, ahorita estés en esa situación y estás peleando fuertemente por mantenerte en un lugar en el cual realmente quisieras salir huyendo y todavía Dios no te abre la puerta para hacerlo. Pero ¿qué está sucediendo en aquel lugar? Cuando tú te comportas siguiendo el ejemplo de Jesús, haces brotar la gracia de Dios, su bondad extendida desde la cruz. Así como la luz más pequeña, escucha bien, la luz más pequeña, brilla intensamente en la más densa oscuridad. Así como la gota de agua refresca con mayor satisfacción en el desierto más árido, así la gracia de Dios da la mejor esperanza cuando te encuentras en un trabajo complicado, difícil y sufrido. Ten fe. El Señor está obrando a tu favor, está obrando a su favor por medio tuyo. Aquellos a tu alrededor, aquellos que están por encima, a tu mismo nivel y por debajo, te están viendo y se están preguntando, ¿por qué eres así? ¿Por qué trabajas de esta manera? ¿Por qué la excelencia en medio de la mediocridad? ¿Dónde está eso que tú tienes que va a permitir que yo también pueda sobrevivir y sabes qué? Yo pueda realmente florecer en este lugar en el cual estamos que es tan difícil. El trabajo no fue creado como un mal necesario, pero tampoco como un fin en sí mismo. Trabajamos para dar testimonio al mundo de la excelencia, la creatividad, la gloria divina. Portamos la imagen y semejanza de un Dios trabajador. Sabemos el efecto que la desobediencia de Dios trajo. El trabajo es arduo, penoso, a veces sudorosamente extenuante. Enemistados con Dios, el Evangelio es la respuesta, la verdadera esperanza. Luz y sal. En las condiciones más adversas, nosotros podemos llevar a cabo buenas obras. La gracia divina tiene que brotar de nosotros para la gloria de Dios Padre. Termino con esto, amados hermanos. ¿Sabe? Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un retiro. Había varios pastores, había líderes ministeriales, líderes laicos. Y hubo un momento muy interesante en este retiro. Realmente para mí fue impactante porque en una de las sesiones la persona que lo estaba facilitando empieza a preguntar acerca de cómo son estas expectativas que un pastor recibe de su congregación y en luz a estas expectativas, ¿cómo es que estas están afectando la vida ministerial y cómo es que están afectando la vida familiar, la vida personal?
Y realmente cuando él hizo esta pregunta, debo de confesarles de que todos en el salón pues nos quedamos viendo uno a otro, ¿no? Nadie quiere hablar mal, ¿verdad?, del lugar donde el Señor lo puso. Pero finalmente, un valiente se aventuró y, bueno, empezó a dar su testimonio. Y solo fue que este hombre se pusiera de pie y empezara a hablar, y miren, se ha desencadenado una cascada de críticas, desencantos, complicaciones, justificaciones. No, vaya usted a pensar, lo que está pensando sí, así fue, ¿verdad? Era increíble lo que ahí estaba sucediendo. Pero algo interesante también empezó a suceder en aquel lugar. Muchos de ellos, ya contemplando esto, se pusieron a pensar en la importancia del púlpito. Lo que ellos empezaron a decir es, bueno, todas estas cosas en realidad sí son situaciones que vivimos y que de alguna manera nos afectan, pero tal vez lo que sentimos que más afecta es el púlpito. Se volvió el centro de la discusión. Y lo que empezaron a decir estos hombres es de que lo que sucede es de que los hermanos no entienden la importancia del púlpito, la responsabilidad del púlpito y lo necesario para mantenerlo cual bastión de luz en un mundo secular lleno de oscuridad y perdición. Una de las preguntas que se hacía una de las personas que estaba ahí es, bueno, ¿y a dónde se fue el púlpito? Y estábamos en esa discusión cuando de repente un hombre atrás, ya mayor, lo que hizo fue, pidió la palabra y se puso de pie. Y cuando le dieron la palabra a este hombre, vino y se acercó y se puso al frente. Y este fue lo que dijo. Sin demeritar el púlpito en la iglesia, quiero decirles que mi púlpito es igual de valioso que el de ustedes. Soy ingeniero y diseñador, y mi púlpito fue, desde el primer hasta el último día, mi mesa de trabajo. Desde aquel lugar llevé mi trabajo con honestidad y excelencia, tratando de cumplir el Evangelio de Jesucristo en mi capilla. Mi púlpito fue el centro de proclamación de las buenas nuevas de salvación, con el cumplimiento creativo, eficiente e innovador que demandaban los proyectos y las personas bajo mi dirección. Desde mi púlpito, dijo él, confronté el pecado, consolé al decaído, aconsejé al necesitado, fortalecí al débil, respondí al interesado y discipulé al convertido. Dios usó mi púlpito y el evangelio proclamado desde él para transformar personas y familias. Mi púlpito no es superior ni inferior al de la iglesia. Simplemente es el púlpito que Dios me dio. Es tu palabra. Y en ella descubrimos, Señor, y nuevamente somos enfrentados con la verdad de que creados a tu imagen y semejanza, nosotros, Señor, esa imagen la reflejamos en el trabajo porque tú eres un Dios trabajador. Gracias por esto. Te damos gracias porque a pesar de la desobediencia y la maldad que entró al mundo, enviaste a tu Hijo Jesús, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas y porque su labor de redención, su labor de renovación se inició con nosotros. Y te damos gracias porque este plan ahora sale de nosotros, Señor, y afecta a nuestras familias y afecta a nuestros vecindarios, nuestra sociedad, nuestra nación, afecta al mundo, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es de veras creernos esto y obrar de esta manera. Te damos gracias porque
siendo estas nuevas criaturas, Señor, nuevamente nosotros reconocemos de que todo esto es para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a pensar continuamente, lo que hacemos es para tu gloria, todo lo que hacemos es para tu gloria, lo que logramos es para tu gloria, porque tú nos lo diste todo. Ayúdanos, Señor, a hacer esas fuentes que brotan gracia abundante en los lugares donde nosotros encontramos. Yo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a todos los que están aquí, a los que están escuchando o viendo, Señor, digitalmente, yo pido que en el lugar donde ellos estén, Señor, de ellos brote esta fuente de gracia divina, Padre Santo, que pueda saciar esa sed profunda que se tiene en el lugar donde ellos laboran, porque esa gracia viene de ti, es tuya, y porque, Señor, da la capacidad nuevamente ante ese testimonio de decir, tú puedes gozar de esto abundantemente, solo entregando tu vida a Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un púlpito, algunos en casa, algunos en la oficina, algunos en el taller, algunos, Señor, lo llevamos con nosotros a distintos lugares, porque nuestro trabajo nos exige ir de uno a otro. Pero, Señor, donde quiera que vayamos, el púlpito va con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que desde este púlpito se predique tu palabra, tu vida en nosotros, expresando el amor, expresando el poder, la misericordia, la gracia tuya. Todo esto lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.